Bien, ahora nos toca ver la clase de la composición artística. Descubre la composición artística. Entonces, ¿qué, qué podemos entender por composición artística? Primero hay que recordar que esto ya vimos en parte en una clase anterior. Por ejemplo, vamos a recordar, el año pasado vimos la clase de cómo analizar una obra de arte. Y en esa clase vimos los pasos para analizar una obra de arte en la pintura y entre ellas fue la composición. Y la manera más fácil de entender la composición se refiere a la manera que ha elegido el artista para distribuir los elementos de su representación en el soporte, el cual es normalmente rectangular. ¿Ya? Este era el concepto más sencillo que vimos el año pasado, cómo el artista organizaba todos sus elementos dentro de la pintura. Pero bueno, acá tenemos un tema un poquito más, adentramos un poquito más en lo que es la composición. Ya, la composición obviamente se refiere a la disposición o a la manera que organiza deliberadamente el autor todo dentro de la obra de arte. Eso incluye líneas, formas, colores, textura, más. ¿Cuál es su importancia de la composición artística? Pues una composición bien hecha o efectiva puede marcar la diferencia entre una imagen impactante y una que pase desapercibida. Ojo que aquí estamos hablando de la composición, pero en todos los ámbitos. Por ejemplo, se puede aplicar también a la fotografía, ya que estamos viendo la clase de la fotografía. Bueno, la composición artística también influye en cómo las emociones y los sentimientos se transmiten a través de una imagen. Consejo para una mejor composición artística. Regla de los tercios dorados. Nosotros, la clase el año anterior, vimos eh, el consejo que nos dio Vasily Kandinsky, dividir la imagen en cuatro partes. Pero en fotografía se utiliza mucho la regla de los tercios. ¿Y cuál es la regla de los tercios? Pues dividir en tercios la imagen. Aquí voy a poner mi imagen. Regla de los tercios. Es dividir en tercios toda la imagen. Por ejemplo, mira, aquí tengo una fotografía. ¿Ya? Y ya dividido en tres partes todos. Entonces, el arreglo ustedes indica que hay que poner el centro, recuerden que los centros es la parte principal de la obra, en este caso es el personaje, ubicarlos en estos puntos. Es la recomendación de los tercios. ¿Ya? Acá tengo otra fotografía y me ha ubicado este pequeño colibrí en un lado. Y esta composición, esta fotografía es totalmente asimétrica. Y aquí tenemos un espacio en negativo. Ya después veremos qué es un espacio negativo. Estamos viendo la fotografía, cómo se aplica a los tercios dorados. Aquí está el personaje principal, en la parte superior e inferior del lado derecho. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. El árbol está en cambio en el lado izquierdo, ocupando el parte de los tercios de superior e inferior. ¿Ya? Bueno, en pintura vimos, recuerden lo que dijo Vasily Kandinsky, dividir en cuatro partes. En fotografía utilizamos los tercios. Ahora, ¿cuáles son los consejos? Los tercios ya vimos, las líneas guía. Utilice líneas guía diagonales, horizontales, verticales para girar la mirada del espectador hacia los puntos focales. Las líneas pueden añadir energía, dirección a la composición. Esto también nos recuerda sobre los ejes y las líneas en la pintura, que ya lo vimos. El espacio negativo, antes lo expliqué. La jerarquía visual o el balance visual. Destaca elementos según su importancia jerárquica. Utiliza el contraste de tamaño y color para enfatizar. Esto habla del peso visual que ya vimos el año pasado. ¿Ya? Y ahí se revisan los conceptos de simetría y asimetría. Tienen que recordar del año pasado. Bueno, y de ahí viene una serie de preguntas para recordar la clase. La conclusión del asunto. La composición artística es una herramienta esencial para cualquier artista visual. Arte visual comprende fotografía, video, eh, pintura. Dominar los principios de la composición puede llevar tus creaciones al siguiente nivel. Bueno, puede ser un lienzo, puede ser una cámara o arte digital. Vamos a ver unos ejemplos de composición en una obra de arte. Aquí tengo ya. Esta imagen se la va a pasar a WhatsApp para que también ustedes la analicen.
Aquí tengo 3 obras de arte, son cuadros diferentes, pero están en una sola imagen. Este cuadro tiene una composición a un punto de fuga, como un compás. Mira, el punto de fuga está acá. Estas son las líneas guías o ejes que acompañan a los centros. Eso ya vimos el año pasado. Mira cómo se abre como abanico a un punto de fuga. Y la manera en que están los personajes delata un círculo, los rostros principalmente. Coincide exactamente desde el rostro de acá hasta el rostro de acá. Entonces es una composición de compás. La manera en que están distribuidos todos los personajes están a un punto de fuga. Mira, obviamente estos de acá están fuera del punto de fuga. Aquí también está una línea, un eje para dividir a los centros. Los centros son estos dos, la torre y los personajes. Y divide, pasan por la mitad, o sea que es simétrica. Hay buen equilibrio. Es totalmente simétrica la obra. Vámonos por acá. Aquí tenemos una pintura de una señora haciendo sus labores de casa, de hogar. El personaje principal, el centro principal lo ha colocado, aquí está el eje, a la parte derecha de la obra, haciendo que la obra sea un tanto asimétrica. Sin embargo, el pintor ha puesto también otros elementos que le dan cierto equilibrio a la obra. ¿Ya? Y la forma en que usted ha utilizado su composición ha sido la forma de un ángulo de 45 grados hacia un punto de fuga. Miren, este es el eje y este es las líneas guía. Si utilizamos la ley de los tercios dorados, yo diría que está, si lo divide en tercios, está más en el lado derecho, parte superior e inferior, en los tercios derecho. Esta obra es muy interesante. Este es un claro oscuro. Me recuerda a las obras de Caravaggio. ¿Ya? Y lo interesante es que ha dividido la obra en diagonal. Date cuenta. Sin embargo, el mayor balance visual está en el tercio inferior. El personaje está en el tercio izquierdo inferior. ¿Y por qué? Por el color que destaca sobre el oscuro. Es la túnica de este santo, es una obra de San Pablo. Aquí tenemos una obra, tenemos aquí a un ser espiritual, un ser alado, pero que está en la parte superior, en el centro de los tercios, es decir, está fuera de los tercios. En cambio, San Pablo sí está dentro de un tercio, ya destacando como personaje principal. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la manera en que estos artistas han hecho su composición en la pintura. Ya también antes les enseñé la composición en la fotografía. Acá en forma de ángulo de 45 grados, acá en diagonal lo ha dividido. Y la forma en que van los personajes, este va en picada, cayendo de lo superior, va cayendo hacia el inferior. San Pablo, este santo va en cambio ascendiendo con la mirada hacia arriba y le da un buen equilibrio a la obra, a pesar de que la túnica de este santo contrasta con todo el resto de los colores. Sin embargo, este ser angelical, la luminosidad que tiene también asume en contraste, lo que da una muy interesante composición dividida en diagonal. Por lo general se dividen en vertical, como esta obra, como esta obra, pero acá ha roto esa regla. ¿Ya? Bueno, eso es todo en cuanto a la composición. Obviamente hay que analizar más con enfoque a la fotografía en el espacio negativo.